Cordial saludo, mi nombre es Erlis Orozco, estudiante de la Universidad del Magdalena en el programa de licenciatura en Literatura y Lengua Castellana. Para esta ocasión tendré la oportunidad de hablarles sobre los romanos, su influencia gramatical y por supuesto de los gramáticos más influyentes de la época. Primeramente debemos saber quiénes fueron los romanos. Fueron una civilización de la cual en la antigüedad se desarrolló en torno a la ciudad de Roma. Estos son originarios del siglo VIII a.C. y se expandió por gran parte de Europa, en el norte de África y Asia Menor. En su influencia gramatical encontramos que estos conservaron intacta la cultura griega, copiando su estilo y difundiéndolo por todo el mundo occidental. Además, continuaron con la tradición helenística en sus obras literarias y gramaticales. La lingüística romana fue la aplicación del pensamiento griego, de las controversias griegas y de las categorías griegas al latín. Esto quiere decir que los modelos griegos se aplicaron sin variación al latín. Por otra parte, tenemos que los gramáticos más influyentes de esta cultura se destaca Marco Terencio Varrón, quien escribió una obra de 25 volúmenes titulada Lingua Latina, de la cual desafortunadamente solo se conservaron los correspondientes folios del capítulo 5 al 10, donde en dichos capítulos Varrón sustenta una posición intermedia entre los dos puntos antagónicos sobre el origen de las lenguas y que fue un estudio que dio origen a la etimología. Por último, Varrón concluye que se necesitan enfoques distintos para tratar cada uno de ellos. Además, Varrón divide el estudio del lenguaje en amplios campos como la etimología, la morfología y la sintaxis. Otro gramático de gran importancia en la tradición romana fue Palemón, quien introdujo al latín la obra gramatical de Dionisio de Tracia, a la cual le adicionó la interjección como parte de la oración que no aparece en la obra de Tracio. También encontramos a Donato, quien se distingue por ser el primero en escribir textos gramaticales para los estudiantes romanos y por otros trabajos significativos en los que sobresale su investigación sobre los pronombres definidos e indefinidos, según puedan construirse con los tiempos verbales. Pero el principal y más importante gramático de los romanos fue Prisciano, quien vivió aproximadamente en el siglo V después de Cristo. Su gramática se basó casi exclusivamente en el trabajo de los griegos y su influencia fue decisiva durante la Edad Media y el Renacimiento. Su trabajo gramatical se dividió en 18 libros regidos por la doctrina de Apolonio Díscolo. Los 16 primeros versan alrededor de la morfología latina y fueron llamados posteriormente Priscianus Major. Los dos últimos se ocupan de la sintaxis y se denominaron Priscianus Minor. Se considera que la obra de Prisciano es la más completa descripción del latín debido a un hablante latino. Además, su teoría gramatical dio perspectiva que se tuvo en cuenta para la ulterior discusión de los estudios del lenguaje. Ahora pasamos a las teorías gramaticales que se conforman en dos partes. Una es los elementos del lenguaje y la otra son las partes de la oración. En los elementos del lenguaje encontramos 4 aspectos. Uno es vox articulata, que traducido sería sonido vocal, articulado un sonido que el hablante asocia con un significado. También tenemos vox literata, que es un sonido que puede ser escrito, bien sea articulado o inarticulado. Y por último, vox iliterata, que se sobreentiende que es un sonido no escrito. Esto quiere decir que la concepción de Prisciano sobre los lenguajes es muy lúcida, porque distingue muy bien la relación entre sonido y significado. Por otra parte, Prisciano define las 8 partes de la oración de la siguiente manera. Primeramente tenemos el nombre, que es una parte del discurso que da a cada sujeto, cuerpo o cosa, cualidad propia o común. El verbo es parte del discurso con tiempo y modo, pero sin caso, que significa acción o estado. Están los participios, que no están definidos explícitamente, pero sí se establece que deben venir en tercer lugar, puesto que comparten el caso con el nombre y la voz, y además de los tiempos verbales. El pronombre es una parte del discurso que puede sustituir al nombre propio de alguien y que indica a una persona definida, por ejemplo, él, ella, nosotros, etc. Una preposición es una parte indeclinable que se coloca antes de otra, bien junto a otra parte de la oración o formando una palabra compuesta con cada una de ellas. Por ejemplo, para, sobre, con, hasta. Por otra parte tenemos el adverbio, que es declinable del discurso cuyo significado se añade al verbo. Por ejemplo, luego, siempre, después, ayer, etc. También tenemos la interjección, que no se define pero se distingue del adverbio, con el cual los griegos lo identificaron en razón de la independencia sintáctica, de que hace gala y el significado emotivo. Por ejemplo, magnífico, vaya, anda. También tenemos la conjunción, que es una parte indeclinable del discurso que une otras partes del mismo. Por ejemplo, pero, aunque, decir, etc.
Ya para concluir, si se comparan estas definiciones con las dadas con cualquier otra obra gramatical, se encontrarán coincidencias muy grandes entre estas. Además, el criterio observado por Prisciano es estrictamente semántico. Eso quiere decir que todos los estudios posteriores estuvieron básicamente referenciados de un excesivo semanticismo que fueron las causas que motivó a la aparición del estructuralismo lingüístico. En ese orden de ideas, podemos concluir que la gramática griega fue de gran referencia para los romanos, ya que toda su cultura gramatical y literaria fue con base a la cultura griega. Gracias.